Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Pensemos en esto. En la práctica neurológica del día a día, nos llegan pacientes con síntomas que, francamente, nos sacan de balance y desafían las definiciones clásicas. Un paciente describe esa urgencia, esa necesidad imperiosa de moverse, pero, y aquí está el detalle, no es en las piernas. ¿Qué hacemos? ¿En qué pensamos? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en un enigma clínico fascinante que está expandiendo y, por mucho, nuestra comprensión de un trastorno que creíamos conocer muy bien. Para abordar este tema, hemos estructurado nuestra investigación en 5 puntos clave. Empezaremos con el enigma clínico en sí, para después analizar a fondo la evidencia científica disponible. Luego, vamos a descifrar los datos más importantes para discutir si realmente estamos frente a un mismo espectro sindrólico. Y finalmente, cerraremos con lo más importante, la aplicación clínica de todo esto. Muy bien, empecemos por el principio, por el desafío diagnóstico. Estamos a punto de explorar manifestaciones que van mucho más allá de lo que los criterios estándar nos han enseñado a buscar en el síndrome de piernas inquietas, o SPI, como lo conocemos. Para que todos estemos en la misma página, recordemos rapidísimo los 4 criterios diagnósticos esenciales del SPI clásico. Primero, esa urgencia de mover las piernas, casi siempre por sensaciones muy desagradables. Segundo, que esto empieza o empeora durante el reposo. Tercero, que se alivia, al menos parcialmente, con el movimiento. Y cuarto, el claro patrón circadiano. Es peor por la tarde o la noche. Esta es nuestra línea base, nuestro punto de partida. Y es justo aquí donde el cuadro clínico empieza a expandirse de una manera increíble. La evidencia nos está mostrando que esta inquietud puede aparecer ya sea de forma aislada o predominante en el abdomen, incluyendo el epigastrio, y en toda la región pélvica. Sí, estamos hablando de la vejiga, el periné e incluso los genitales. Pero la cosa no para ahí, para nada. Los síntomas también han sido muy bien documentados en las extremidades superiores, afectando brazos, hombros, y de ahí se extienden a la espalda y el tórax. Esto, como se imaginarán, representa un reto diagnóstico tremendo si no tenemos esta posibilidad en el radar. Y para terminar de pintar este panorama de presentaciones atípicas, los reportes también incluyen la cara, la cavidad oral, la lengua y el cuello. Todo esto nos obliga a replantearnos las cosas, a pensar en el SPI no solo como una enfermedad de las piernas, sino quizá como un síndrome de inquietud con un potencial casi sistémico. Ahora sí, pasemos a la evidencia dura. Vamos a ver cómo se ha construido este nuevo paradigma. La base de todo nuestro análisis es una rigurosa revisión sistemática que buscó, precisamente, consolidar el conocimiento que tenemos sobre estas variantes del SARPI. Lo que es verdaderamente impresionante de esto es el rigor del proceso. Siguiendo la guía Prisma, se partió de más de 1.500 estudios. Este filtrado, tan metódico, no es un simple trámite, es lo que nos garantiza que las conclusiones se basan en evidencia de la más alta calidad. Nos da una confianza clínica enorme en los hallazgos. Al final, después de todo ese trabajo, se consolidó un núcleo de 39 estudios. Y esos 39 estudios representan un total de 232 casos clínicos. Este número es clave porque nos da una base de datos lo suficientemente sólida como para empezar a identificar patrones clínicos, demográficos y terapéuticos que son consistentes en un fenómeno que hasta ahora se consideraba raro. Ok, ya con la evidencia bien seleccionada, es momento de meternos de lleno a analizar los datos. Vamos a descifrar juntos las pistas que nos ofrecen estos 232 casos para construir un perfil clínico coherente y robusto de las variantes del SPI. Esta gráfica lo ilustra perfecto. Vemos aquí las localizaciones atípicas que más se reportan en la literatura. Claro, después de las piernas, las manos son el sitio más común. Pero fíjense, le siguen muy de cerca la cabeza, el abdomen, la región genital y la espalda. Esto nos confirma esa amplia distribución anatómica de la que hablábamos. A nivel clínico, el perfil es sorprendentemente parecido al SEPI clásico. La perturbación del sueño es por mucho la queja principal. De hecho, está presente en el 74% de los estudios. Las sensaciones que describen los pacientes, picazón, hormigueo y esa urgencia motora que los lleva a frotar o presionar la zona, son prácticamente análogas. Es más, muchas de las descripciones se asemejan muchísimo a las del dolor neuropático. Aquí tenemos un hallazgo que me parece crucial: la existencia de equivalentes de los movimientos periódicos de las extremidades en el sueño, los PLMS. Mientras que los PLMS son un signo clásico en el SPI de piernas, en estas variantes atípicas encontramos fenómenos análogos como sacudidas abdominales o movimientos pélvicos rítmicos, todos con la misma periodicidad tan característica. Pero la prueba de fuego, la pista más contundente, es la respuesta terapéutica.
Como nos muestra el gráfico, la gran mayoría de los pacientes con estas variantes responden de manera eficaz a los agonistas dopaminérgicos, principalmente al pramipexol. Esta es, sin duda, la pista más fuerte que vincula a nivel fisiopatológico estas variantes con el SPI convencional. Sugiere fuertemente una base dopaminérgica común. Y si observamos las comorbilidades, el patrón se refuerza todavía más. La alta frecuencia de hipertensión, diabetes, trastornos psiquiátricos y, ojo, niveles bajos de ferritina es un perfil casi idéntico al que vemos en el SPI típico. Esta superposición es fundamental, porque sugiere que ambos trastornos no solo se parecen en la superficie, sino que muy probablemente comparten las mismas vías fisiopatológicas de fondo. Bien, con toda esta evidencia sobre la mesa, la pregunta central cae por su propio peso. ¿Estamos hablando de entidades clínicas separadas o, en realidad, estamos frente a un único y amplio espectro sindrómico? La verdad es que las similitudes son abrumadoras. Cerca de una cuarta parte de los pacientes tiene historia familiar positiva. La respuesta a agonistas dopaminérgicos es el pilar del tratamiento. La presencia de PLMS o sus equivalentes es muy frecuente. Y la descripción fenomenológica de los síntomas es, en esencia, idéntica. El perfil es inconfundible. Y todo esto nos lleva a la parte final, a la aplicación práctica. ¿Cómo integramos este conocimiento en nuestra consulta diaria para mejorar de verdad el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes? La conclusión de los autores de la revisión sistemática es contundente, y cito textualmente: nuestros resultados indican que estos dos trastornos caen en el mismo espectro sindrómico. Este es, digamos, el veredicto final de esta investigación clínica. Entonces, para la práctica clínica, los mensajes para llevar a casa son muy claros. Primero, tenemos que expandir nuestro índice de sospecha. El SPI puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo. Segundo, por lo tanto, es crucial preguntar activamente sobre síntomas atípicos en pacientes que ya conocemos con SPI. Tercero, hay que realizar un cribado dirigido en casos de insomnio que no logramos explicar. Y cuarto, el abordaje tanto diagnóstico como terapéutico es el mismo que usamos para el SPI convencional. Así que la próxima vez que en la consulta se describa esa sensación de inquietud inexplicable, esa urgencia por moverse en una localización atípica, la pregunta que nos queda en el aire es: ¿qué espectro diagnóstico vamos a considerar? Esta presentación fue producida por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención. La fuente primaria que ha fundamentado este análisis se presenta a continuación para su consulta.